Oye, Marisa está trabajando en la zona, está trabajando en la zona. Pero yo lo vendí o se está quedando bien. ¿No hay robo? Entonces, y está grande y está oye. Ah, sí, sí. Pensando para el verano. Claro. Al video. ¿Y luego te lo presentar el jueves? ¿De qué historia? Esa es fácil de cubrir. Un minuto de listo. ¿Es un mexicano? ¿Es un originero? ¿Es un mexicano? Se ve mejor, si lo colocan. Se ve rico, ¿no? Sí. entonces, circuito equivalente referido al primario y circuito equivalente al secundario. Ya, circuito equivalente referido al primario. Aquí tenemos V1, que es voltaje primario. Aquí tenemos I1. Aquí tenemos M1 y JXD1, ¿verdad? ¿Cierto? Resistencia de cierro. Vale, está diciendo que se JX ve rico en el pelo corto. Bien. Está difícil, mi socio. La corriente de excitación. La corriente de magnetización. Esa es la corriente de pérdida de histérisis más corriente paradas, ¿verdad? Profesor, ahí dice corriente de excitación. Sí. Vale. ¿Te produjo algo? Entonces, originalmente nosotros teníamos el transformador general, ¿verdad? Donde aparecía el transformador ideal. Entonces, para pasar esto a un circuito equivalente referido al primario, tomamos dos parámetros del transformador y los multiplicamos por la razón de transformación. Y ahí queda referido al primario, ¿verdad? Y menos A por B2, y aquí la corriente I2 queda partido por A. ¿Ya? Ahí está preferido al primario. Y aunque casi nunca se usa, tengo que dar el circuito equivalente referido al secundario para poner en realidad la contraparte de eso. Es la única razón, porque así no se usa. ¿Ya? Entonces, aquí teníamos el voltaje del primario y el voltaje secundario. Y aquí hay una corriente secundaria, ¿verdad? Y aquí hay una corriente de primario. Entonces, como estamos referidos al secundario, si antes multiplicábamos por A para referirnos al primario, ahora tenemos que dividir por A. Y aquí, esto hay que multiplicarlo por A, ¿verdad? ¿Ya? Y todas las corrientes se multiplican por A. La corriente de excitación se multiplica por A. La corriente de magnetización se multiplica por A. Y la otra corriente, esa corriente de histérisis más CP, también se multiplica por A. Todos se multiplican por A, ¿ya? ¿Vamos? Perfecto. Y aquí, que antes multiplicamos por A cuadrado para referirnos al primario, los parámetros secundarios, aquí hay que dividir, ¿verdad? Aquí hay que dividir por A cuadrado. A cuadrado, A cuadrado, A cuadrado y A cuadrado. Entonces aquí colocamos, ustedes ya se dieron, ustedes ya dedujeron, x de 1
Espera. Les parece. No, espera. Aquí hay una J, ¿verdad? Que hay que poner aquí la J. Aquí también hay una J. Y aquí está la, bueno, aquí se conservó originalmente el X de 2 y el R, ¿verdad? Esto ya está definido, fue definido que se pasa, así que estamos preguntando, ¿cierto? Entonces ahí está referido al primario y ahí está referido al secundario. ¿Ya? ¿Les parece? Espera, profe, hay que analizarlo un poco. ¿Será? ¿Preguntas? ¿Preguntas sobre esto? Es muy interesante. El A, profe, o sea, porque usted tiene B1, A, B2. ¿El A representa el cambio que sufrió B? El A es la razón de transformación. Ah, ya. Que la definimos cuando teníamos transformabilidad, ¿se acuerdan? Pero en el fondo, digamos, B1 y B2 son iguales. Lo que cambia en el fondo es el factor. Porque el factor le da el cambio de 2. Esa es la duda que tengo en el fondo. Por decirlo de alguna manera, en el fondo le voy a cambiar la pregunta. Usted me dice sí o no. B2 es igual a AB1. Caso. ¿Qué es lo que me falta para...? Esa es mi pregunta entonces. ¿Qué es lo que me falta ahí? Lo que pasa es que aquí hay una caída de tensión. ¿Ya? Entonces tiene que cumplir la ley de Kirchhoff. Ya, aquí se ve más fácil. Aquí tengo una caída de tensión y aquí tengo una caída de tensión, ¿verdad? Entonces de este punto hay una caída de tensión. Entonces tiene que cumplir que eso más eso tiene que dar eso. Entonces A por B2 no es igual a B1, sino que es casi B1. Ah, ya. Me falta esto. Ya. Prueba de circuito abierto. ¿Cómo? Bueno, prueba de circuito abierto. Ya la prueba de circuito abierto se hace a voltaje nominal. Así está bien. Bueno, sobre todo, bueno. Vamos entonces. Se hace a voltaje nominal. ¿Ya? La prueba de circuito abierto se hace a voltaje nominal. Entonces aquí tenemos una fuente, voltaje inerto, estamos hablando de una forma monofásico. Aquí tenemos un aparato que vamos a estudiar en el otro, que se llama un Bayer. ¿Ya? Un Bayer. ¿Nos mencionaste? ¿Un qué, profe? Un Bayer. No quiero un Bayer. Un Bayer. ¿Bayer de frecuencia? No, un Bayer. Bayer. Un Bayer. ¿Somos un Bayer o no? No. Ya. Transformador variable. Entonces, tenemos aquí algo. Autotransformador. Autotransformador. ¿Eso es? Un autotransformador es un transformador en el cual el primario y el secundario están eléctricamente unidos. Unidos. ¿Ya? Eso es un autotransformador. Y un Bayer es un autotransformador regulable en el secundario. ¿Ya? Entonces, esta transformador es regulable en el secundario.
Ya yo con una perilla le voy dando vueltas, ¿verdad? Entonces, si aquí yo tengo 220, 220 volts, ¿ya? Yo puedo hacer que yo puedo aquí conseguir, simplemente moviendo una perilla, que el voltaje de salida de este wire sea 110, sea 170, sea 220. ¿Ya? Eso es todo lo que hay que entender. Entonces lo coloco aquí para tener el voltaje nominal. ¿Ya? ¿Y si tuviera un terciario? Entonces Diaria. no sé. Tendríamos que ver qué caso es. Tendríamos que ver qué caso es. ¿No se podría levantar la barrita para alcanzar a ver el ¿Cómo? ¿Podría levantar la barra? ¿Cómo dice hacia uno? Detrás del cordel. Pero una partida marcador. No importa porque ya la El cordel del colegio. Ah, está bien. Bueno, profe. Entonces aquí vamos a colocar un aparato que sirve para medir que se llama watt. ¿Ya? El watt. Nosotros lo vamos a esquematizar así. ¿Ah? Ahí y ahí. ¿Ya? Aquí. Tiene una unidad de voltaje, tiene una unidad de corriente, tiene polaridad magnética. No. Lo único que hay que entender de esta cuestión es que esto mide potencia. ¿Ya? Esto mide potencia activa. ¿Ya? Sobre que estamos claros, aquí le ponemos un voltímetro para medir el voltaje del primario del transformador. Y aquí le vamos a colocar un amperímetro para medir la corriente del primario del transformador. Y aquí le vamos a colocar un transformador. ¿Cierto? Como un transformador. ¿Ya? El control de un transformador. Un transformador. No voy a profundizar más lo que es autotransformador porque si no tendría que empezar a pasar ustedes autotransformadores, ¿no? Y no están en el contenido del curso. ¿Ya? Ahora, si alguien quiere hablar de autotransformador conmigo, empezamos de autotransformadores, ¿verdad? Si es que me encuentro. Entonces aquí tenemos, estamos midiendo voltaje en el primario, corriente en el primario y potencia, ¿ya? Y aquí esto se queda en circuito abierto, ¿ya? Circuito abierto, esto se queda en circuito abierto, esto es una polaridad magnética, ¿se acuerdan? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, aquí, entre estos dos puntos, voy a colocar un voltímetro, ¿ya? Para medir el nivel de voltaje en el secundario, ¿ya? Esto sigue estando en circuito abierto, ¿eh? Esto sigue, cuando yo pongo el voltímetro, sigue siendo circuito abierto. Y sigue siendo circuito abierto porque el voltímetro tiene una impedancia muy grande. ¿Eh? Un voltímetro ideal tiene una impedancia infinita. Tiene impedancia interna infinita. ¿Ya? Pero en la práctica, el voltímetro que ustedes van a ver en el laboratorio se tiene una impedancia de 1 miembros. Una breve nota en la práctica son 10 mega, ¿ya? Una breve nota. ¿Estamos? Está. Ya. Entonces, midiendo eso, yo puedo calcular la razón de transformación de voltaje. De voltaje. La razón de transformación de voltaje es igual
igual a la medida B1 partido por la medida B2. ¿Ya? Por supuesto, usted puede decir esto en realidad es la razón de transformación y nada más. ¿Por qué le pone razón de transformación de voltaje? Porque lo estoy midiendo en la práctica. ¿Ya? Lo estoy midiendo en la práctica con los voltajes. ¿Ya? Y la teoría a veces no se cumple, o sea, no le asunta mucho la práctica. ¿No? Aunque en este caso anda bastante bien. ¿No? Pero para diferenciar lo que se mide, lo que en teoría debería ser, le ponemos esto razón de transformación de voltaje. En teoría son iguales, en la práctica habrá que ver si son iguales. ¿Ya? Pero esto no hay ningún problema. Entonces en la práctica usted mide, se midió la potencia, el voltaje y la corriente en el primario, ¿verdad? ¿Cierto? Bien, usted midió el voltaje, la corriente, la potencia activa. Aquí yo puedo calcular la potencia aparente, ¿verdad? ¿Cierto? P1 por I1, ¿verdad? Entonces teniendo S y teniendo P, usted puede aquí calcular el triángulo de potencia, ¿verdad? Sí, usted puede aquí calcular el triángulo de potencia, ¿verdad? Es una cosa así. P, Q y S. ¿Verdad? ¿Cierto? Ahí está. Entonces, aquí usted fácilmente calcula Q, ¿verdad? Porque sabe que Q es S cuadrado menos P cuadrado, ¿cierto? Entonces tiene Q, tiene S y tiene P, ¿verdad? ¿Cierto? Y aquí tenemos que considerar una cosa. El circuito equivalente, referido al primario, es una cosa así, ¿verdad? Estoy copiando ahí. ¿Cómo ya? Puede ser copiar en vamos a ver que puse ahí, ¿verdad? ¿Cierto? Incluso ni siquiera con tanto detalle. El circuito equivalente es eso. Entonces aquí estoy aplicando de B1. Si esto tuviera carga, si esto tuviera carga nominal, o sea, toda carga que pudiera, por ejemplo, transformar de 5 mA y yo le pongo la salida 5 mA, ¿ya? Que consuma toda corriente que pueda el transformador, ¿verdad? Le pongo una resistencia tal que consuma todo que puede aguantar el transformador sin cuando es a cuadrado. Si hago eso, la caída de tensión de la que hablábamos hace un rato, ¿verdad? Usted preguntaba, en un transformador más o menos decente, no debería ser mayor que un 4%. ¿Ya? ¿Ya? No debería ser mayor de un 4%. ¿Ya? A plena carga. ¿Ah? O sea, de aquí hasta acá, la caída de tensión, si asumimos que este 4% va de aquí hasta acá, podríamos asumir que equivocarnos mucho que aquí sería un 2%, ¿verdad? ¿Cierto? Yes. Y por lo tanto, ya dado que aquí tengo un 2%, la caída de tensión de aquí sería un 98%. Porque aquí tengo 2% y aquí tengo que tener un 98% porque tiene que cumplirse que la suma de este voltaje, más ese voltaje y ese voltaje, ¿cierto? ¿Verdad? ¿Ya? Voy a borrar esa porque se medio feo. Y eso es a plena carga. Si yo le quito la carga y lo dejo en vacío, la corriente, ¿qué debería pasar aquí? No debería que voltaje. Si le quito la carga, lo único que queda aquí como limitador de la corriente es la rama shunt, ¿verdad? Pero la rama shunt consume una corriente que es mucho más pequeña que si tuviéramos la carga, ¿verdad?
Entonces aquí tendríamos una situación menor a la que estamos conversando hace un rato, ¿verdad? La corriente sería menor, ¿verdad? Y la caída de tensión no sería ya un 4%, no sería un 2%, sería menos, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, sabiendo eso, yo voy a hacer esto. Vamos a hacer aquí una aproximación. ¿Ya? Ya, entonces, eso es la situación que tengo. Esto es una aproximación. Trasladamos la rama aquí, la rama central aquí a acá. O sea, de algo que sabemos que es vacío, bueno, sabemos que con carga, la caída de tensión aquí es de un 98%. Sabemos que sin carga, quedamos un 98%, es más, probablemente arriba de un 99%, ¿verdad? Entonces estaríamos pasando de una situación donde tengo el 99% aquí de voltaje, una donde tengo el 100% de voltaje. Es una buena aproximación, ¿verdad? ¿Cierto? Cierto. Es una buena aproximación. ¿El 99 es la consideración de la caída? ¿Cómo? ¿El 99 es por la caída? Por la caída que hay. Ya, sí. Perfecto. Entonces, es una buena aproximación. ¿Y aquí qué tenemos? Tenemos la potencia activa y la potencia reactiva. ¿En qué parte del circuito se consume la potencia activa? En la resistencia, ¿verdad? Aquí es donde se consume la potencia activa. ¿En qué parte del circuito se consume la potencia reactiva? Aquí, en la reactancia, ¿verdad? Sí, así tiene que ser, ¿verdad? Entonces, sabiendo eso, usted, por la formación que tiene, ¿verdad? Sabe que P es igual a B cuadrado partido por R, ¿o no? Eso lo ha visto. Eso lo he visto. Todos lo han visto. Desde la básica. Exacto. ¿Verdad? Todo el mundo ha visto eso. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. Puedo decir, entonces, vamos a poner aquí B de fierro y esto va a ser el voltaje primario. Y análogamente Q es igual a B1 cuadrado partido por X max. Entonces la resistencia de fierro da paso arriba y X max da paso arriba, el Q y el P se ampajan, ¿no? ¿Cierto? B1 cuadrado partido por P y X max es igual a B1 cuadrado partido por Q, ¿verdad? Y con eso ya calculo la resistencia de fierro y X magnetización. Y tengo calculado los parámetros de la resistencia de fierro y X magnetización. Con ese ensayo que hice. Ya, entonces con eso yo los puedo calcular. ¿Ya? ¿Ya? ¿Puedo borrar esto? ¿Borrar esto? Ya, saquen fotos ya. Yo la voy a mandar ahora voy, la voy a mandar al grupo. Gracias. ¿Ya? ¿Ya sacó una foto? No, pero no. Hay que ver que caliente el plástico que va a quedar.
Profesor, Ya. consulta aquello que va a entrar en el Toma. Ya era promoción delante. ¿Y usted podría hacer un temario? Por eso tiene cuaderno. O ahí tiene el temario porque igual es harta materia. Sí, es harto. O sea, usted está diciendo que nosotros prácticamente todos necesitamos. Sí. No hay nada que no pudiera entrar, por así decirlo, para resumirlo. Bastante. Muy bien. Cagadura es que. Sí, pues todo lo entendido bien. Ah, ya. Todo. Nosotros entre todos. Todo. ¿Y de cuánto el central? Voltaje reducido. Con cuadernos malos. Ya, la prueba de cortocircuito se hace a voltaje reducido. ¿Ya? ¿Qué tan reducido? Bueno, para tener se hace un voltaje reducido que es más o menos por norma de fabricación de los transformadores de un 4% de voltaje nominal. Digamos amigos, si le paso la materia para que se la aprendiera, ¿o no? Y con eso se tiene correctamente. Tenemos más materia. Tenemos otro ramo. ¿Ah? Tenemos otro ramo. En su grupo. Bótenlo, pues, bótenlo. Entonces, No hay que tomar medidas prácticas, parece. Pero mi firma. Bueno, la carta, ¿ah? Ya, aquí tenemos el barem, esta vez vamos a usar el barem para, vamos a colocar, regular el barem para que se diga dirección reducida, ¿ya? ¿Ya? Ya, entonces, aquí tenemos el wattmetro para medir potencia, el voltímetro 1, y la corriente y un amperímetro para medir corriente en el primario, ¿verdad? De nuevo tenemos el transformador, ¿cierto? El transformador, ¿cierto? Entonces esta cuestión es ahí. ¿Secundario? Ah, Entonces aquí en el secundario vamos a hacer un cortocircuito. Un cortocircuito. Así. Un cortocircuito. Y vamos a medir la corriente de ese cortocircuito con un amperímetro. Esto entonces es un cortocircuito. Y si yo el amperímetro sigue siendo un cortocircuito, porque el amperímetro ideal tiene impedancia interna cero, ¿ya? Cero impedancia interna, ¿cierto? Cierto. Esta cosa puede ser presentada ante un amperímetro de tenaza, ¿verdad? Ya. Entonces, sabiendo eso, podemos calcular con lo que medimos aquí la razón de transformación de corriente a sub i, y 2
en teoría debería ser igual que eso. En teoría. Ya, aquí se mide voltaje, corriente y potencia. Potencia aquí. ¿Ya? La potencia activa. Luego aquí vamos a calcular S. Vamos a calcular S igual de 1 por I1. Y teniendo ese calculado, yo aquí voy a calcular bueno, aquí tengo el triángulo, que ahora es un poco más ajustado. Así. J, Q, P, S, teta. ¿Ya? Bueno, coseno de teta es igual a P partido por S, ¿ya? Entonces yo aquí puedo extraer teta. Y además podría yo calcular Z, ¿verdad? Igual de 1 partido por I1. Entonces aquí yo extraigo Z igual, Z vector igual Z magnitud y el ángulo, ¿verdad? O también lo puedo, si quiero, representar así. R más JX. Aquí están coordenadas polares y aquí están coordenadas rectangulares. Profesor, ¿por qué usted asumió que el ángulo de impedancia es igual al ángulo de potencia? Son iguales. ¿Ah? Son iguales, estos triángulos son semejantes, ¿verdad? Estos triángulos son completamente semejantes. R, JX, Z, teta, ¿verdad? No, por el último, profe, se me acabó el cuaderno. Entonces los triángulos son semejantes, tienen el mismo ángulo y aquí se cumple la nueva cara, ¿verdad? ¿Cierto? Perfecto. Ya. Teniendo clarísimo eso, ¿verdad? Bueno, aquí ustedes saben que se cumplen, pues, si vieron las relaciones de que Z es igual a R cuadrado más X cuadrado, ¿verdad? Para que digan que podríamos decir que es igual a donde no se das cuenta. La gente de teta, ¿verdad? Es igual a X partido por R. Y que R, bueno, R es igual a Z por el coseno de teta, ¿verdad? Y que X es igual a Z por el seno de teta, ¿cierto? Pero ustedes ya lo sabían, ¿verdad? El circuito equivalente que yo tendría al principio sería ese, ¿verdad? El circuito referido al primario, ¿verdad? O sea, ese es un razonamiento análogo. Teníamos eso antes, ¿verdad? ¿Ah? Tendríamos esto, eso, ahí. R1, JX de 1, J a cuadrado X de 2, a cuadrado R2, más menos B1, más menos B2, JX no de magnetización y la resistencia del cierre, ¿verdad? 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 Ya. Pero ahí está mal, ¿verdad? A por B2. Y hay un cortocircuito, o sea, tenemos esto, ¿verdad? Tenemos un cortocircuito. Eso. Entonces ahí tiene sentido la de voltaje, ¿verdad? Porque esto es un cortocircuito. Tenemos un cortocircuito, ¿verdad? A tensión reducida. Porque si no, porque la idea es hacer un cortocircuito controlado para hacer una prueba transformada y no echarse el transformador, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, pa. Ya. Entonces, ahora que tenemos clarísimo eso, cuando yo tengo esto, aquí la corriente es la corriente I1, y aquí la corriente es la corriente, ¿cuánto habíamos dicho cuando teníamos el cortocircuito?
Sí. y 2 partido por A, ¿ya? Y aquí está la corriente de excitación, ¿cierto? ¿Cierto? Cierto. Entonces, la corriente de excitación, en este caso, es despreciable. Por lo tanto, I1 es aproximadamente igual a I2 partido por A, ¿ya? Entonces, debemos hacer aquí una aproximación, ¿ya? Voy a tomar el transformador y vamos a hacer como que la rama ya no existe porque esa corriente es muy pequeñita, ¿ya? ¿Ya? Ahí, y ahí. Y el circuito queda así. Más o menos V1, entonces aquí queda R1, JX de 1, J a cuadrado X de 2, A cuadrado R2, ¿verdad? ¿Cierto? Cierto. Entonces todo esto es igual a R más JX. ¿Ya? Entonces, es lógico suponer aquí, o sea, no es lógico que caiga con que R es igual a la suma de las R. R1 más A cuadrado R2. Y que X es igual a X de 1 más A cuadrado X de 2. ¿Verdad? Entonces, lo que nos interesa de todo esto es calcular R1 y X de 1. Y A cuadrado R2 y X y A cuadrado X de 2. ¿Verdad? Porque aquí hemos calculado ya eso y eso. ¿Verdad? ¿Cierto? Profe, creo que dice el triángulo. ¿Qué triángulo? El triángulo aquí. El triángulo. El otro, mira. Este. No, ese es lo que está arriba. Ese. O la punta. Ahí. Eso creo que. Una flecha. Esto es una flecha. Ah, y aquí me faltaba otra flecha. Y coordenadas polares, Z es igual a Z. Z ángulo teta. Donde el teta es ese ángulo. Y se calcula así, con 3 partido por coseno de coseno teta es 3 partido por eso. Ya. Entonces, sabiendo eso, vamos a hacer aquí una suposición. Profe, no es porque se lo hago, pero le queda poquito tiempo, como un minuto. Ya, entonces tengo que quedar en un minuto. Para que no se emocione. Ya, suposición. R1 es igual a... Tranquilo. Suposición. R1 es igual a A cuadrado R2 igual R partido por 2. Y X igual a A cuadrado X de 2 igual X partido por 2. Y ahí terminó la clase. Profe, ¿Y la lista? ¿La lista? la lista. Ahora esto voy a pasar lista ya. Paso lista. Muy bien. ¿Profe Carlos está afuera? Sí. Sí.